Bien, entonces iniciemos ya. Empecé a grabar. Bueno, vamos a repasar lo que es el transistor MOSFET, ¿cierto? Primero fueron los ¿qué? Los FET. BJT. Exactamente. Y luego anterior a ese. El diodo convencional. No. Bueno, otros transistores relacionados a este mismo. Resulta que el transistor MOSFET tiene una diferencia con el transistor bipolar. Recuerden que el bipolar necesita más corriente. Acá el transistor MOSFET ya cambia en su totalidad en muchos aspectos y obviamente uno de ellos es que viene aislado. Ya vamos a hablar de eso. Entonces aquí tenemos, ¿de dónde viene la palabra MOSFET? De Metal Óxido Semiconductor, o sea, semiconductor de efecto de campo. O sea, es un semiconductor de efecto de campo a base de metal óxido. ¿Listo? Eso es lo que traduce la palabra MOSFET. Bien. Dice que es uno de los componentes más importantes de la electrónica moderna. Aunque, obviamente, ya lleva varios años en que lo diseñaron. ¿Qué más podemos decir? Fundamental para todo, desde microprocesadores hasta circuitos de potencia. Quiere decir que la electrónica digital se ha utilizado. Se han ensamblado circuitos integrados con transistores de metal óxido, ¿sí? Transistores de efecto de campo a base de metal óxido. Generalmente en ellos se han construido principalmente las compuertas, los multiplexores, bien, los registros de corrimiento, las memorias, las ALUs y todos estos dispositivos que conocemos obviamente a nivel digital. Solamente que este componente es delicado porque la mayoría de las veces por estática se puede afectar. Entonces obviamente queda el dispositivo inservible. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los circuitos de potencia, pues sí, los vemos en los amplificadores de audio, en un equipo de sonido, incluso en las lavadoras también, hay veces utilizan los transistores de efecto de campo. Y donde más se utiliza en este momento son en las boards de las patinetas y motos eléctricas. Otro también en las fuentes conmutadas que encontramos en los televisores, en las computadoras, en los cargadores de las portátiles, también en los cargadores de las tablets, también los cargadores de los celulares. Como ustedes pueden observar, ustedes en algún momento dado han desarmado esas fuentes y ahí encontramos ese dispositivo. O sea, nosotros no podemos pasar por desapercibido este dispositivo. Ahora, su función principal es actuar como un interruptor electrónico o como un amplificador. O sea que tiene dos funciones. Interruptor, ya sabemos que abre y cierra, ¿cierto? Abre y cierra. Como amplificador, pues buenísimo también. Amplificador de audio en este caso. Ahora, ¿cómo funciona un MOSFET? Pues el funcionamiento del MOSFET se basa en el control del flujo. ¿Bien? ¿En el control del flujo de qué? De corriente. Lo mismo que hacemos con el transistor, pero con alguna diferencia. A través de un canal semiconductor mediante la aplicación de un voltaje en una terminal aislada llamada puerta o gate. ¿Listo? O sea, que nosotros tenemos el diagrama y tenemos una compuerta aislada. Sí, tenemos una terminal aislada. A esto se le llama
puerta en español y en inglés se le llama gate. Es lo mismo, solamente que aquí es donde yo voy a hacer el control. Aquí es donde yo voy a hacer que este dispositivo trabaje como un switch electrónico. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Bien, punto de partida ahí. ¿Qué más dice ahí? La estructura básica. El MOSFET de canal N por enriquecimiento el más común. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos MOSFET de canal N y MOSFET de canal P. ¿Listo? De ahí nos salimos. O es canal N o canal P. Pero resulta que más rico en qué? El de canal N. Enriquecimiento. El más usado, ¿cierto? Sí, el más usado. Por los pulsos. E incluso la manera de probarlos es diferente, que ya en este momento les voy a explicar. Un MOSFET tiene 3 terminales principales. Entonces ya hemos hablado de la puerta, el gate, ¿cierto? Entonces la terminal, que en este caso es la terminal de control, o sea, la compuerta es la que se encarga de controlar el fluido de una determinada corriente. Sí, es la puerta la que se encarga de controlar eso. Por eso se le llama la terminal de control. Bien. Tenemos también que está separada del canal semiconductor por una capa de material aislante. Sí, por una capa de material aislante que lleva internamente el dispositivo. Y en este caso, ¿cuál será esa terminal? Sería, en este momento se utiliza el óxido de silicio. Ahí está bien claro, ¿listo? Sabemos que el silicio es uno de los componentes que más hay en la Tierra, ¿cierto? Que se consiguen en dónde. ¿Sí tienen idea? ¿Con qué? El silicio, ¿dónde se consigue? ¿En dónde hay abundancia de silicio? ¿Dónde? ¿No? ¿Ni idea? No, es que lo que yo le digo, o sea, yo prendo el concepto y el funcionamiento de cada transistor, pero no me importa de qué está hecho. No por eso, pero es que es importante también saber de qué material está hecho. Si no, entonces, ¿qué sentido tiene esto? En la arena, sí, la arena de playa es donde más silicio hay. ¿Sí? Entonces ahí es donde consigue, por eso es que no, solamente que por procesos químicos se va separando, se va sacando, ¿cierto? Bien, pues, sino ¿qué sentido tiene? Mire, si a nosotros no nos gusta la física y no nos gusta la química, pues no nos gusta la electrónica. ¿Sí? Y tampoco vamos a entender el comportamiento y el funcionamiento de cada uno de los dispositivos que encontramos obviamente en las boas, en las tarjetas. Bien. Bueno, el segundo paso es el drenador. Drain. O sea, que tenemos aquí otra compuertica, utilizo este símbolo, y aquí le colocamos la D de drain, drenador. ¿Listo? ¿Qué hace el drain? Es por donde entra ¿qué? La corriente. O donde sale también, según la convención, o sea, según como lo haya configurado. ¿Listo? Puede entrar o puede salir. Solamente que en algunos casos se tiene en cuenta los dos tipos de configuración. En cuanto al sistema de corriente, sabemos que tenemos un flujo convencional y tenemos el flujo de ¿qué? De electrones, ¿cierto? Sí, el Usted convencional. tome una o tome la otra, nos va a dar lo mismo, ¿sí? Pero entonces ahí tenemos que tener en cuenta que en el momento de analizar tenemos que asumir el sentido convencional. El convencional o el de corriente. O sea, hay que analizar eso, el flujo de corriente o el flujo convencional. ¿Listo? Tenemos nosotros esos dos sistemas. Eso no lo podemos olvidar jamás. ¿Bien? ¿Sí conocía eso? Ya me olvidó su nombre.
Don Alejandro. José, usted es José. Ah, yo lo llamo Alejandro. Si usted me dice que se llama Alejandro, yo le llamo Alejandro. El drain, no, viene a ser como un colector. Pero no funciona de la misma manera el colector, porque es que viene aislado. Ahora, estos transistores, ya vamos a hablar, pero se controlan por tensión. ¿Listo? O sea, los BJT es por corriente. Una cosa es por tensión, otra cosa es por corriente. Pero, ¿listo? Pero bueno, de igual forma, mira, aquí mirando el historial. No, pero es que esto fue lo que se dio con Nelson Aponte. Entonces, FET y MOSFET. Sí, con el profesor Nelson Aponte, exactamente. Bien. Ahora, y por último tenemos que la fuente. Hay un lugar allá en Zipaquirá que se llama La Fuente, entre Zipaquirá, entre Barandillas y ¿qué? Tomarle foto al tablero. Entre Barandillas y Tocancipá. Bien, entonces acá en este momento tenemos la fuente que en pocas palabras se conoce como source. ¿Sí? Source. Ya sabemos, source o fuente. Source, fuente es lo mismo, ¿bien? Source, fuente. Y es por donde sale la corriente, hacia donde entra también, ¿bien? Tiene las dos opciones acá. Bueno, eso sí ya depende cómo se vaya a configurar, pues ya uno le va poniendo ahí el sentido común. Vamos a analizar si este aparatico está grabando. Sí, ahí está grabando. Está grabando bien, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces ya hemos analizado que esto está compuesto por ¿qué? Por tres terminales. Todo dispositivo, todo MOSFET tiene tres terminales. Una la llamamos drenador, otra la llamamos source y otra la llamamos compuerta, y cada una cumple su función. Bien, eso es lo importante acá. Entonces, por favor, hay que estudiar un poco más a fondo sobre el funcionamiento de este dispositivo. Bien, ahora vamos a analizar lo siguiente. El principio de control o el efecto de campo. O acá, nosotros tenemos aquí un efecto de campo, lo mismo que los transistores bipolares. El MOSFET funciona mediante un campo eléctrico para crear un canal conductor. Hay momentos que yo le puedo aplicar un campo eléctrico. Vamos a imaginar que aquí tengo un tubo, ¿sí? Donde drena el agua, ¿cierto? Un tubo. Si yo en un momento dado oprimo ese tubo, queda ¿qué? Estrecho. Entonces llega un momento en donde ¿qué? Donde no puede fluir agua. Entonces lo mismo sucede con la corriente. Llega un momento en que entre el drenador y el source no fluye corriente. Pero tiene que haber un método que de alguna u otra manera empiece a dejar cavidad, o sea, vamos ampliando el tubo y empieza a fluir el agua, ¿cierto? Entonces, de esa manera también empieza a fluir la corriente en el MOSFET. Todo esto, obviamente, imaginándolo. Profe, pero ¿sabe una cosa? Ahí me estoy dando cuenta que es casi lo mismo que el BJT. Un poco, pero hay una diferencia. ¿Listo? Solamente concentrémonos en este transistor, como por hacer el video especial solamente en este dispositivo. Le quiero agregar de eso, que lo digo Nelson Aponte. Este se usa mucho para el sonido, pero son muy sensibles, fácilmente se dañan y lo entregan en papel aluminio. Exactamente. Acuérdense que yo al principio estaba hablando de que estos dispositivos de alguna u otra manera son afectados por la electrostática, que si usted lo toca inmediatamente se daña, se estropea el dispositivo. ¿Para qué es el papel aluminio? Pues para ponerlo en cortocircuito, dejar las tres terminales en cortocircuito y que de alguna u otra manera pues la estática no lo vaya a afectar. ¿Sí? Es que eso lo primero que hay que tener en cuenta ahí.
Hay que tener mucho cuidado con eso, por la estática, porque por estática generalmente se dañan los dispositivos. Y este dispositivo que es bien delicado. ¿Bien? Muy bien. Ahora, y obviamente ese también un aporte que le había hecho el profesor Nelson Ampón, perdón. Profe, aquí también, pues, el profe Nelson Aponte nos dijo sobre cómo probarlo, bueno, aquí fue un procedimiento, y allá, en la de lavadoras también nos dijo, o sea, me gustó mucho la forma como probé, como cuando le dijeron, tome el mofler, ¿puedo? Sí, claro. Esa es la ventaja que nosotros tenemos los profesores, siempre estamos ayudando uno con respecto a otro. Aquí la institución, los profesores, como ustedes han observado, cada uno les han colaborado, ¿cierto? Les han ayudado a solucionar problemas relacionados a los temas que ustedes traen, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ah, bueno, entonces no me pueden quejar. No, pues yo lo que dije fue ayer. Si no estoy yo, hay otro profesor. Bien, ¿qué otra cosa? Principio de funcionamiento, canal conductor, ¿listo? Digamos, aquí tenemos un cuadrito donde vamos a ver el estado y el voltaje en la puerta. Cada vez que usted observe VGS entre puerta, voltaje de puerta y source, ¿cierto? Voltaje de puerta y source. ¿Ok? Ah, sí, tiene que cumplir esas condiciones. VGS, sí, gate source. ¿Sí? V de voltage, en inglés, voltaje en español. G, gate, y S, source. ¿Yes? Entonces, hay que empezar a entender eso, a desmenuzar esta información que generalmente nos entregan los fabricantes en los libros o en la internet. Antiguamente, como les digo, no existía la internet. Nosotros estudiamos el libro, el profesor apuntaba todo, nos hacía entender el tema y finalmente empezábamos a realizar los laboratorios. Pero primero hay que entender la parte teórica, porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer en práctica si no tenemos clara la teoría, ¿cierto? Sí, señor. Es imposible, es duro. Entonces, aquí dice, el voltaje entre gate source, cuando es mayor el umbral, ojo acá, y se identifica por VTH. ¿Listo? ¿En qué momento? Cuando el estado está apagado. Y cuando el estado está apagado, nosotros decimos que está en corte. O sea, Y cuando estamos hablando que está en corte, quiere decir que no fluye ningún tipo de corriente. switch abierto. Switch abierto. Bien. Pero de todas maneras tenemos que familiarizarnos con la terminología técnica. ¿Sí? Tenemos que familiarizarnos muy bien con esa terminología. Bien. Ok. Ahora, encendido, conducción, voltaje de gate source, cuando es mayor que, ¿cierto? Cuando es mayor el voltaje umbral. ¿Listo? Cuando es mayor el voltaje de umbral. Entonces ahí lo dejamos encendido. Bien. Estamos hablando del voltaje de ¿qué? De compuerta y source. Mayor. ¿Listo? Entonces queda encendido. En pocas palabras, queda en saturación. Fluye bastante electrones entre el drenador y el source. ¿Es claro? ¿Es clear? Dicen los gringos, ¿cierto? Bien. Aquí dice un apunte, dice que la puerta actúa como una llave. ¿Sí? La puerta actúa como una llave, nos vamos a imaginar una llave acá. En este momento, ahora nos traje el borrador. Pero un momentico, por favor. Quiero que yo solucione los problemas.
ese momento, ¿sí?, actúa como una llave. Vamos a borrar acá donde dice metal óxido semiclor, efecto de campo. Ustedes ya saben en qué momento la llave. Aquí tenemos ya el grifo, al fin. Entonces la vamos a cerrar. Si se la cierra, pues obviamente no hay flujo de ¿qué? De agua. Y si la abrimos, entonces empieza a fluir ¿qué? El agua acá, ¿cierto? Entonces, de esa manera, comparan la puerta del FED. Entonces, o me permite, o circula corriente o no circula ningún tipo de corriente. Bien. Entonces, bien, la puerta actúa como una llave que al recibir un voltaje que casi no consume corriente gracias a la capa aislante, esa es una ventaja de los FETs que no consumen corriente, entonces gracias a la capa aislante permite o bloquea el flujo de una corriente mucho mayor entre el drenador y la fuente. ¿Bien? Entonces ahí queda ya claro más o menos, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? Profe, pues lo que yo le decía, o sea, es que si yo comparo el MOSFET con el BJT. No hablemos del BJT porque el tema no es BJT en este momento porque estoy haciendo un video solamente hablando del MOSFET. Ya después hacemos un video del BJT. ¿Listo? Y luego comparamos. Solamente es para dejar claro este tema. Y especialmente para los alumnos que no vinieron en el día de hoy, ¿sí? Entonces ayudarles con eso. Porque es que saco yo con un tema, otro tema y no entendemos nada. Parecemos como unos protestantes con una Biblia hablando de varios temas y no se entienden ni saben qué es lo que van a explicar. Entonces no, las cosas las vamos a hablar tema por tema. ¿Bien? Para entenderlas, porque si no, no evolucionamos en esto. Ya después de que empezamos, ya después de que entendamos entendamos el otro transistor y el otro transistor, ahí sí podemos hablar de todos al tiempo. Pero cuando ya el alumno tenga claro el funcionamiento de cada uno de ellos. Bien, pues no me interesa ahorita, por eso le digo, hablemos nomás de este transistor. Bien, ¿qué es lo que necesito? Necesito que también quede claro cómo lo vamos a probar, cómo lo vamos a medir, en fin. Bien, a mí no me gusta mezclar varios temas. Bien, queda claro hasta acá. Yo quiero saber si quedó claro o no el tema. ¿Sí? Bien, bueno. Listo, entonces ahora sí podemos borrar. Entonces aquí ya hicimos la analogía, ¿cierto? ¿Y qué hay en hacer? Entonces, vamos a suponer que este es el gate, que está la compuerta, que este puede ser el drenador y este puede ser el source. ¿Listo? En este punto el drenador y aquí tenemos el source. Bueno, depende obviamente cómo se vaya a polarizar y depende del canal. Bien. Bueno, ahora viene otra parte importante. Voy a borrar este pedacito nomás. En cómo lo vamos a medir. Por favor, búsquenme en un transistor, cualquier fe en la internet, busquen un diagrama, cualquiera, de una referencia cualquiera. Y van a observar que tenemos las tres terminales aquí en este momento. Ese dibujo me quedó muy feo. Venga, a ver qué pasó. Profesor William. ¿IGBT puede ser? No, señor, MOSFET. Seguimos en lo mismo, en la misma terquedad. Ser uno terco. Bien. Vamos a ver, sí. Al menos unos vienen de esta manera, eso sí depende del tipo de encapsulado, otros cómo pueden venir. Se han visto que hay un pin que no
que está totalmente roto, solamente tenemos una patica acá, otra patica acá, y la otra ni siquiera existe, apenas un pedacito acá. Ese es el tipo de encapsulado que tiene. Después hablamos de encapsulados. ¿Listo? Bueno, a ver uno por favor, ¿dónde queda el gay? ¿Dónde queda el drenador y el sus? A ver. Bueno, Me imagino que todos están participando, ¿cierto? Bueno, yo muy calladito, solamente Julián Fabián. Bueno, ahí para tener el concepto claro, el transistor MOSFET, la ventaja es que tiene el orden de los terminales de forma estandarizada. Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, en un MOSFET siempre va a ser GDS. Ok, GDS no van a cambiar. Siempre vas a hacerlo así. GDS, sí señor. Sí. Siempre va a quedar en GDS. GDS. Gate Drenador Source. Yes. Muy bien. Siempre va a quedar en ese mismo orden. Los fabricantes, pues obviamente deciden dejarlos así. Que se respete siempre ese orden. Muy bien. Ok, pero ahora sí nos estamos entendiendo, ¿cierto? Otro punto principal que hay que tener en cuenta con este dispositivo es lo siguiente. ¿Cómo vamos a medir este dispositivo? Generalmente yo estaba acostumbrado a medirlos con el multímetro análogo, ¿sí? Porque con la aguja pues yo puedo observar los fenómenos mejor que en el digital. Muchos piensan que cuando uno utiliza un multímetro análogo dicen, no, este señor está desactualizado en lugar de utilizar un instrumento digital. No es que esté desactualizado, se maneja de la misma manera. Solamente que son más sensibles los análogos y permite realizar algunos efectos que no puedo yo hacer con el digital. ¿Perfecto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces ya sabemos que un instrumento análogo es aquel donde tiene una aguja. Sabemos que tenemos una terminal roja, otra negativa. O sea, aquí tenemos el cable negro y aquí tenemos el cable rojo. Pero sí hay que tener un detalle en cuenta en estos instrumentos. ¿Cuál es el detalle? Que resulta que el polo positivo de la batería va conectado al negativo, o sea, al cable negro. Y el negativo de la batería va conectado al rojo. Solamente en la escala de ohmios. Sí, ese es el pequeño detalle que nosotros tenemos que tener. Casi siempre la mayoría no lo sabe. Pero ya con este video todo el mundo se va a enterar. ¿Sí? En un instrumento digital, donde nosotros tenemos display de 7 segmentos de cristal líquido, ¿sí? De cristal líquido, en este sí no hay ningún problema. Respetan el punto donde dice GND, respetan el otro punto donde dice voltios, ohmios, miliamperios, ¿sí? Entonces punta roja y punta negra. Entonces aquí tenemos la negra y la roja. En este caso no viene invertida la polaridad, respetan el orden de la conexión interna de la batería. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿bien? No sé si ya ustedes tenían ese concepto. No. Profe, no, o sea, lo de la probada, sí, aquí tengo. No, la probada sí, pero de los instrumentos, la construcción interna. No, yo lo hacía era con el digital. Ah, ya. Bien. Pues este me sacan más rápido las dudas. Este ayuda un poco más, ¿sí? Con este instrumento, el análogo. No crean, yo con el instrumento análogo he solucionado problemas gravísimos que a veces no puedo hacerlo con el digital porque suministra un poquito más de corriente. En cambio el digital no. Esa es la ventaja. Bien, bueno, no importa, vamos a hablar del digital en este caso. Borramos esto. ¿Sí quedó claro?
Dejemos el digital y generalmente uno utiliza una escala que ya ustedes conocen, perdón, ya ustedes conocen la escala en que diodo, ¿sí? Porque es la única escala que yo voy a utilizar para medir este tipo de dispositivo, para medir los transistores bipolares, ¿sí? El famoso J que usted habla también, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, entonces en este caso, ¿qué? ¿Cómo voy a probar este dispositivo? Este dispositivo no se puede probar como un transistor bipolar, cambia. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan muy bien que en la clase pasada hemos hablado de que siempre lo que debemos de buscar en un transistor es que la base, ¿cierto? Y de la base determinamos si es un transistor NPN o PNP, ¿cierto? Pero resulta que en este caso ya no se hace de la misma manera. Este dispositivo se ha de medir de otra manera muy diferente al transistor de efecto al transistor ¿qué? Bipolar. ¿Listo? Qué bonito el televisor ahí para que el profesor se pegue. Bien, ahora vamos a analizar entonces lo siguiente. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Este es el drain, ¿cierto? Entonces, buenos días. Este es el drain, ¿cierto? El drain. Y aquí tenemos el source. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Dejo las puntas quietas. ¿Qué puntas voy a dejar quietas? ¿Qué puntas voy a dejar quietas? En este momento dejo la punta roja en drain y la punta negra en source. ¿Sí? Dejo la punta del instrumento. ¿Qué tiene un instrumento de medida? Un multímetro. ¿Sí? Entonces, acá en este momento tengo este fabuloso instrumento y económico y muy bueno de la familia United, el UT89X. Hagámosle propaganda a United. Compren los productos de United. Bien, bueno, un buen instrumento, el UT89X. Salió fabuloso, ¿cierto? Que me recomendó en Sonaponte. Entonces ahí, y eso que no nos paga Unity por hacer propaganda aquí a través de la internet. Es mejor que el Fluke. No, el Fluke es bueno. No, el Fluke es bueno. Ese es el número 1. Bueno, listo. Pero entonces obviamente hay que pagar más. Pero este instrumento ha salido muy bueno por el momento. La idea es que nosotros tenemos aquí la punta roja, la punta negra y la dejamos acá. Va a ver, lo único que vemos es que cuando yo empiezo aquí a mover la punta negra hacia el gate y luego lo regreso hacia el sur, me va a dar un valor. Y luego, cuando yo envío la punta roja al gate y lo regreso nuevamente al drenador, me va a cambiar el estado. No sé si de pronto ustedes tienen un transistor de efecto de campo físico. No lo traía. Un transistor. Un MOSFET. Si me dicen entender, esto solamente se prueba ¿por qué? Por pulsos. Vuelvo y regreso. Tiene que cambiar su valor. En un momento aumenta y en otro momento disminuye. ¿Sí? El nivel del umbral. O aumenta o disminuye el nivel de umbral. Por eso me gustaría que si tienen un dispositivo, hagamos la prueba. Podemos medirlo acá o podemos acercar el instrumento en la cámara y mostramos el efecto. Ninguno, ¿cierto? Vamos a ver. Sí. Ahí vamos bien. Bueno, tenemos esa linda práctica para después. Después hacemos un video de cómo probarlos, pero ya les di la idea de cómo lo debemos de hacer, ¿cierto?
Solamente dejo una punta quieta, doy un punto acá, regreso, luego la otra. Eso sí, cada vez que yo haga esto y regreso acá, se tiene que mantener el mismo valor. Lo mismo que cuando yo muevo la punta negra hacia acá, cambia el valor y si lo vuelvo a repetir, tiene que mantener el mismo valor, sin cambio. Profe, o sea, por eso, o sea, lo que tengo entendido es, digamos, estando la punta así, roja y negra, si yo pongo la punta roja en el G, pongo un instante, una tocadita, pim, pim, ahí el D y el S me marca continuidad. Sí, pero eso es, digamos, dependiendo del monstruo, ¿por qué? Hay que mirar el tipo de dispositivo. Sí, por eso, porque puede marcar continuidad por un rango de tiempo que no, que es relativo. Ahora, listo, ahí está cerrado. Ahora, y si yo cojo entonces el rojo, el negro, y lo paso al G, se abre. Se tiene que... Entonces esa es la prueba que hicimos allá. Exactamente, esa es la prueba que usted hizo allá. Pero entonces, profe, esa prueba, no sé si es que, bueno, lo hicimos con un MOSFET canal N, ¿cierto? Sí. Y si fuera P, es que no me acuerdo del... La misma cosa. Pero ¿cuál es la diferencia del uno al otro? ¿Positivo o negativo? Sí. Sí, positivo o negativo. Entonces uno se va a activar, porque como es negativo, entonces se activa con el negativo. Como el otro es positivo, se activa con el positivo. Entonces esa es la diferencia, o sea, no se puede... Y la abreviatura siempre va a ser la misma. La misma, GDS, ¿sí? Gate Drain Source, no hay ninguna diferencia. Bueno. Ese ejemplo es para el MOSFET N. N o P es la misma cosa, pero el MOSFET, y estoy hablando del MOSFET, no de otro tipo de transistor, porque cada uno de los transistores tiene un método diferente para probar, ¿listo? Pero yo, en este caso, no se trata de mezclar varios temas, sino hablemos de un dispositivo y luego hablamos de otro, ¿sí? Como le digo, hay algunos que vienen por ahí contentos con un librito, vamos a hablar de imágenes, de borrachos y todo lo demás, si quieren hablar de todo un poco, pues esperen un momentico, si vamos a hablar de borrachitos, pues camino, vamos allí a una taberna y miremos a ver cómo es el comportamiento y hablemos de borrachos, ¿sí? Y analicemos el asunto. O si me quiere hablar del otro tema, pues camine, vamos y analicemos eso, ¿sí? Pero si usted está hablando de un tema, luego está el otro tema y otro tema, no se concreta nada. Eso es evadir la responsabilidad. Cuando hay algo serio y lo quieren evadir y luego cambian el tema, ¿qué quiere decir? Que quieren evadir el tema. Y eso ya es irresponsabilidad también. Uno no puede evadir tampoco los temas. Es una costumbre que generalmente se ha adquirido aquí en Colombia. Entonces, por favor, centrémonos en lo que es. O sea, ahorita podemos comprar uno de esos, profe, ya está. Ahorita podemos... No, es más, no hay necesidad de comprarlo. ¿Por qué? Porque en el televisor que ustedes tienen aquí, al cual obviamente vamos a reparar, estamos analizando circuitos, podemos retirar el FED y podemos hacer la prueba y luego hacemos el video. Bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Para ya enviarle este video a sus compañeros que faltaron. Entonces, para tenerlo claro, ahí está MOSFET N. Si fuera sido MOSFET FET, entonces, ¿qué pasa? El negro, al tocar la G, se cierra. Sí. Y en el N, el rojo es el que toca el D, el G, y se cierra. Eso lo podemos ver ya cuando estemos en el laboratorio. Muy bien, entonces ya dejemos este video así. Muchas gracias por su atención. Les habló el profesor William Mora. Bye bye.